Bienvenidos, hoy estamos en un nuevo podcast de Inquietamente Curioso. Hoy estamos en el episodio número 18 con Cristian Guzmán. ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? Bien. Bueno, preséntese, diga a qué se dedica, qué está realizando ahora mismo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mm. La verdad que me pone muy contento que se hagan este tipo de cosas en esta época. Recién cuando venía para acá me acordaba que en nuestras épocas, digamos, no teníamos muchas opciones de poder acercarnos a un medio de comunicación o, en mi caso, la radio en ese momento. Yo, bueno, me llamo Cristian Guzmán, para el que no me conozca. Soy locutor. Y si enumero todas las cosas que he hecho, digamos, relacionadas con la comunicación, son un montón, así que lo limitamos a eso. Dale. Locutor, Mm. ¿no? Locutor. Por ahora, digamos, locutor. Y ahora mismo está en la Radio Río, ¿no? Exacto. En la 106. 106.1. Ya. Pero vos sabés que lo loco de esto es que el camino por ahí de la comunicación te va llevando por distintos lugares que incluso a veces ni te imaginabas. Locución publicitaria, conducción de eventos, animación de boliches en su momento, bueno, y una serie de cosas, siempre relacionado con esto, con el microfonito. Pero hoy en día sí, en Radio Río 106.1. Bien. ¿Y a usted qué le inspiró a dedicarse en la radio y cómo comenzaste esta carrera en la radio? Bueno, como te decía recién, nosotros, algunos ya desde chicos o adolescentes, nos picaba por ahí un poco la curiosidad de algunas cosas. Por ejemplo, calculo que a ustedes les debe pasar cuando, no sé, hay que hacer un acto y siempre tenés uno o dos que son los primeros que levantan la mano para ir al frente, para encargarse de conducir y demás. Sí. Bueno, yo era uno de esos, me gustaba eso, no me daba miedo, no me ponía nervioso, me sentía como cómodo. Así es como que empezó en una época donde apenas recién había una o dos radios importantes y las radios locales empezaron a aparecer, las FM que se llamaban, que bueno, son precisamente como Radio Río, y había algunos conocidos que hacían pequeños programas, micros, en algunas radios. Entonces ahí es como que me despertó un poco de curiosidad de cómo era ese mundo. Y hace mucho, ya no sé si hace falta decir en qué año, pero bueno, fue mediados de los 90 más o Sí. menos. Ahí están empezando. Ahí, claro, y ahí es como que me enamoré, digamos, de lo que hacían, que veía que iban a un estudio, que estaban, así como ahora, muchas personas hablando de algo, y dije, uy, me gusta esto. Y así empecé y después hice el intento de estudiarlo. Digo que hice el intento porque en ese momento había un solo instituto en Córdoba donde se daba la carrera de locución. No pude entrar por cuestiones económicas y estaba trabajando en ese momento. Sí. Y entonces estudié comunicación. No terminé la carrera, la licenciatura, pero hice como 4 años y eso como que me abrió bastante la cabeza. Dije, pucha, no, la comunicación no es solamente la radio, había un montón de ramas ya en ese momento, ni hablar ahora. Bueno, acá tienen un claro ejemplo acá con lo que están haciendo ustedes, ¿no? Claro. ¿Y usted a qué, en el estudio a qué comunicación se fue? Digamos, yo empecé haciendo radio en una radio local en Pilar. Después apareció otra radio y también hacíamos programas ahí. Hacíamos un programa un sábado, después un programa el día domingo, con amigos, nos juntábamos con amigos. Sí. Como si fuera los podcasts que hacen ahora, pero lo hacíamos en su momento un sábado a la noche, por ejemplo. Y nos divertíamos, la pasamos realmente muy lindo. Y a partir de ahí se da que quienes estaban en la radio, por ahí más o menos tenían un poco de oído y decían, bueno, este pibe puede andar, este también, ¿no te interesaría sumarte a la semana? Y entonces se fueron dando las cosas hasta que no sé en qué momento terminé trabajando de lunes a viernes Sí. en esa radio y bueno, a partir de ahí no paré nunca, digamos. Está bien, voy a decir el año, 93. O sea, hace ya mucho, no importa, hace mucho. Sí. Pero lo que voy es que desde ahí hasta ahora nunca dejé de hacer radio. O sea, trabajé en otros ámbitos, pero siempre me hacía un lugarcito para el micrófono. Si no podía todos los días, por ejemplo, lo hacía el fin de semana. Y bueno, y ahí es como que empecé con el tema de la carrera, empecé a hacer cursos y demás y no paré. Y es más, sigo haciendo cursos, me encanta hacer cursos. ¿Ah, sí? Sí, me encanta. No, la verdad que un comienzo impresionante para su carrera. Un orgullo tenerlo acá porque realmente creo que en Río Segundo es una figura referente. Y por ahí capaz fuiste uno de los pioneros en Río Segundo de la radio. No sé si fue tan así. Y tuve la suerte, no sé si pionero, pero tuve la suerte de que en ese momento que empezaban recién las radios FM, empezábamos algunos ya a hacer las primeras armas, digamos. Y yo siempre digo que por ahí en las ciudades se acuerdan a veces mucho del trabajo que hacen
entre comillas, la gente más famosa, porque trascendieron y demás. Acá en Río Segundo y Sumo Pilar también, hay mucha gente que está en los medios de comunicación y que ha hecho cosas muy importantes. En mi caso yo me he quedado acá en la radio, pero hay gente que arrancó conmigo que han estado en grandes medios y que hacen cosas para muchas partes del mundo. Y eso está buenísimo porque habla a las claras de que en materia de comunicación también, digamos, ha sido importante la cantidad de talentos, entre comillas, que han salido de aquí y que han trascendido. Así que eso está buenísimo. Sí, sí. La verdad que por ahí no se valora tanto la radio Uh-huh. y por ahí no se sabe escuchar bien los nombres o los que están atrás de la radio. Claro, sí, sí, sí. Por ahí vos capaz sos más conocido en este ámbito. ¿Cuál ha sido la entrevista o momento más memorable que te ha sucedido en la radio? De entrevista a Schiaretti, un ejemplo. Famosos. Claro, sí. Vos sabés que, sí, en realidad uno cuando dice un momento memorable, por ahí decís, a ver, ¿qué famoso? O qué momento así particular. Pero vos sabés que, o sea, en el caso mío me ha tocado, sí, de entrevistar por ahí a gobernadores. Vivimos una época muy linda cuando fue la aparición de Pablito Tamagnini en Operación Triunfo, cuando arrancó, que fueron 3 años que la radio estuvo haciendo una apoyatura enorme para lo que fue su participación y bueno, y hoy en día ver lo que está brillando ahí en la conga y demás, decir, che, wow, me acuerdo cuando arrancábamos, que iba a la radio, tomamos mate, estábamos charlando todo el día y de pronto ahí vuelvo a lo de antes, viste, por ahí hay tanta gente talentosa que por ahí la ha remado hasta que ha conseguido trascender. Podría decir, ese momento, por ejemplo, fue muy lindo. Fue un momento lindo porque fueron varios meses donde venían medios de todo el mundo, de todo el país, no sé si del mundo, pero sí. Tuvimos acá gente trabajando, dando vueltas por Río Segundo, venían a hacer notas, ese momento fue muy lindo. Y después las cosas más simples, por ejemplo, a mí capaz que me emocioné más, no haciéndole la nota a un famoso, sino compartiendo un llamado telefónico de mi abuela, por ejemplo, que me sorprendía en ese momento, ¿no? Llamando para saludarme por un cumpleaños. O hoy en día tener la posibilidad de grabar algo con mi hija que tiene 5. Sí. Entonces son pequeñas cosas que a mí, por ejemplo, son momentos más memorables que si, no sé, entrevisto a Schiaretti, perdón, Schiaretti. Sí, sí, sí. ¿Cómo manejar los desafíos de mantener a la audiencia interesada y que esté atenta siempre 24/7 o siempre interesada en el programa de decir, wow, realmente está haciendo bien las cosas en la radio? ¿La verdad? Sí. Hola, mentira. No sé, no hay forma. Hoy en día no hay forma. O sea, y en eso me parece que lo importante es poner los pies sobre la tierra y no quedarse también. ¿Qué te quiero decir? Hoy en día, bueno, ustedes lo saben, creo que no sé si alguno de ustedes escucha radio, yo creo que ninguno, la verdad. Y yo personalmente, cuando estoy en el auto, y poco y nada. Poco y nada. Entonces, nosotros hemos aprendido de que así como va el tiempo cambiando y hay tecnologías que nos van ayudando, también hay cosas que han hecho que la radio, no que se fuera apagando ni que se fuera muriendo, como muchos dicen, no, la radio va a morir ahora con la plataforma. No, en realidad hay que saber adaptarse, digamos. Hoy en día mantener a los oyentes escuchando el programa, y sí, como vos dijiste, es un desafío, esa es la palabra, es bastante difícil. Entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de ir acomodando el cuerpo a lo que se venía. Abrimos el paraguas hace muchos 5 o 6 años atrás más o menos con el tema de las redes sociales que recién empezaban como a estar en los comercios. Nosotros vivimos de los comercios, de las empresas que hacen la pauta publicitaria, que pagan para que sus productos suenen y demás. Entonces empezaban a exigir eso. No tienen redes, no tienen esto, no tienen transmisión online. Entonces como que nos fuimos acomodando. Entonces la radio que hizo fue en paralelo a todos esos cambios. Digamos, hoy en día, no tanto a nivel local, pero a nivel general, las radios más famosas, por ejemplo, todas tienen transmisión por streaming, tienen transmisión, han sumado gente, han sumado humoristas, han hecho eso que hacíamos, fíjate vos, que hacíamos nosotros en los 90, que era el grupo de gente hablando macanas por ahí, riéndose, uno que se hacía el humorista, otro que contaba cosas del espectáculo. Para mi modo de ver, muchos dicen, no, pero ahora para mí modo de ver no ha cambiado mucho, lo que ha cambiado es el medio, la cuestión técnica. Porque lo que se hace hoy en día, lo que hacen ustedes, que son los podcasts que están tan de moda y está buenísimo, es un poco radio. Es hacer radio, nada más que a esta manera y con otra forma de llegar y con otra posibilidad que es una que no teníamos nosotros, que era poder verla la radio.
Sí. Nosotros teníamos la suerte que no nos veían en esta caripela, entonces nos conocían la voz, decían, y a veces gente que no sabía. A mí me pasó gente que vino y me decía, vengo a buscar al chico de la radio. Y le decía que era yo y no me creían, porque Claro. me miraban de arriba abajo, como diciendo, ¿el que habla? ¿De verdad? Y bueno, es lo que hay, digamos. Claro. Entonces, hoy en día la radio es como que se muestra con todas estas plataformas que te digo, con todos estos contenidos que se realizan. Entonces la radio trató de ir acomodándose a eso. Pero en la pandemia vivimos algo muy, muy parecido a lo de los 90, porque la gente, como estábamos todos medios aislados, volvió a la radio, volvió a llamarnos por teléfono. En los últimos años, poco y nada, ¿viste? Estaba como no había tanta conexión. Sí. Que cuál era la farmacia, qué podían hacer para un montón de dudas que surgían, que eso no te lo da, por ejemplo, las nuevas tecnologías, sino un tipo que está, como en mi caso, todos los días atrás de un micrófono, haciendo una radio tradicional, digamos, medio resistiendo ahí, ¿viste? Medio rebelde ahí. Sí. Pero hemos tratado de ir, digamos, de la mano de todos estos cambios que son bastante grandes. ¿Y vos personalmente qué opinas? ¿Que la radio puede llegar a tener un futuro próspero o que en unos posibles 20 años se puede llevar a cabo? Mirá, hace poco leía un informe, no me acuerdo si era de Noruega, donde decían que definitivamente iba a desaparecer la radio. Pero yo creo que se refieren a eso que estamos hablando, a la radio como se hacía hace muchos años atrás. Para mi modo de ver no va a desaparecer, sino que se va transformando. Yo insisto, para mí hacer un podcast, hacer contenido audiovisual es hacer radio nada más que de otra manera. Que vos podés escucharlo cuando vos quieras, tengas libertad de decir, no, el podcast de los chicos, lo escucho esta noche, antes de acostarme lo voy a ver un ratito. El caso nuestro de la radio tradicional es más, tiene la inmediatez, o sea, el programa es de 8 a 13 y si no lo escuchaste ahí, sonaste y necesitas de un aparatito para escucharlo, que es la radio, que también ya se ve poco, pero por eso se hace también la transmisión online y algunos colegas, por ejemplo, cuelgan todo en YouTube, entonces también es como que se transforman en un podcast, digamos, porque lo pueden escuchar, si no escucharon a la mañana, lo escuchan a la tarde, a la noche, cuando quieran. Entonces yo creo que no va a desaparecer, para mí no va a desaparecer, va a ir mutando, pero sí está en cada uno de los que estamos ahí trabajando en medios el desafío, como decías vos, de ir de la mano de todos estos cambios, porque si te quedaste, sí, ahí me parece que el que se queda muere. Como la famosa ley de Darwin, ¿no? Claro, tal cual. ¿Y nos puedes contar cómo es el trasfondo de la radio? O sea, el decir, estás vos, un DJ... No, yo personalmente no sé, lo estoy hablando de... Sí, te entiendo. ¿Nos podrías contar cómo es? Bueno, eso también ha ido cambiando muchísimo. En un principio, y hoy en día solamente se hacen medios grandes por una cuestión económica, tenés, por lo general, el conductor, o sea, el locutor, conductor, algún columnista, que es el que habla, no sé, de espectáculo, uno de deporte, uno hace humor, otro es movilero, que es el que anda en la calle, pasó un accidente, vamos con el móvil directamente a la ruta 9 a ver qué pasó, nos cuenta ahí, bueno. Hoy en día, en mi caso, en el caso de la FM, ha ido cambiando y, por ejemplo, tuvimos que aprender los que hacíamos programa a hacer todo. Es decir, operarnos, radio speaker se llama, quiere decir que yo, por ejemplo, en la radio hablo y soy el que pone la música también. Sí. Ya no existe más la figura del operador que había antes. Antes había un operador y estaba del otro lado de la cabina, entonces, viste, vos le hacías señas, ahora hablo, subime la música, bajala, bueno, eso ya casi que no se usa. Pero habitualmente sí tenés un musicalizador que elige la música, el operador, que es el que maneja todo lo que es la cuestión técnica, el conductor, que puede ser 1, 2, 3, y los columnistas, como te decía. Puede haber algún movilero también. Y bueno, hoy en día, con el tema de todas las plataformas digitales y los programas que se hacen, también vas a ver que son varias personas. Es muy raro que sea uno solo, siempre son varios. Es como que eso le da idea le da otra dinámica. Es como que es más divertido, es más entretenido cuando están hablando varios que uno solo. Claro, o sea, como que surgen ideas y charlan ahí. Se hace una charla, bien. exactamente. Y yo algo que no he tenido muy claro, que me han contado muy por encima, Sí. pero realmente yo, no te lo sabría explicar. ¿Qué diferencia hay entre FM y AM? Es una cuestión técnica en realidad. Es una cuestión técnica. La AM, que también ya hay pocas, que significa amplitud modulada, tiene una manera de llegar, de expandir la señal diferente a lo que es una FM, que es de frecuencia modulada.
Y ahí entran a jugar las cuestiones técnicas, que también te digo, no te creas que yo estoy muy en el tema, porque es una cuestión técnica. Sí. Que las ondas hertzianas, te hablan los que saben, digamos. Sí. Pero básicamente lo notas en la calidad de audio. Si escuchas una AM vas a escuchar así como radio medio latoso, radio antigua, digamos. Sí. Mientras que si escuchas FM vas a ver que cada vez el sonido ha ido mejorando con los años y vos lo escuchás y es como si escuchara Spotify. O sea, hay una inversión muy grande en procesadores de audio. Nosotros cuando hablamos normalmente tenemos una voz, pero cuando pasa por esos aparatos y te lo procesa y hay otro compresor y la consola y los graves y los medios, qué sé yo, cuando terminas llegando al oído hasta te escuchas distinto. Decís, wow, mira qué lindo que suena. Y la música pasa lo mismo. Pero básicamente FM y AM la diferencia es una cuestión técnica de llegada, de señal, la señal que se transmite. ¿Y por qué hay distintas estaciones o radios que no evolucionan a AM y se quedan en FM? No, porque en realidad eso es una decisión técnica. Por ejemplo, nosotros nunca seríamos una AM. Es una radio que vamos a transmitir en frecuencia modulada. La AM siempre viene de la mano de mucha potencia, mucha llegada. O sea, las AM, LB3 en su momento, LB2, eran radios que llegaban a toda la provincia o a todo el país. En cambio, la FM, en el caso nuestro, son 30 kilómetros a la redonda. Y los colegas de acá de la zona, la mayoría tienen además un permiso que te da el organismo que otorga el permiso para poder poner una radio, que tiene una limitación geográfica, entonces son 30 kilómetros. Entonces, si tengo un permiso para 30, ¿para qué voy a comprar aparatos de AM para transmitir de toda la provincia si no puedo? No estoy autorizado, digamos. Entonces son decisiones previas a tener una radio, digamos. Y suponete, si estamos hablando de esto de kilometrajes, vos para transmitir en radio tenés que pedir una autorización. Claro, sí. Sí, se hace todo un trámite que va cambiando el nombre del organismo de acuerdo al gobierno, digamos. En su momento era el CONFER, después pasó a llamarse AFCA, hoy en día es ENACOM. Son organismos que regulan toda la actividad de radio y televisión. ¿Y por qué se da eso? Por una cuestión de orden, porque si no sería un desmadre, digamos. Claro. Habría una radio, no sé si en cada casa, porque tampoco va a haber tanta gente interesada, pero sería mucho descontrol y te tienen que otorgar una frecuencia. Entonces, si vos tenés 106.1, no puedo poner yo también 106.1, porque estarían chocando. Claro. Entonces tiene que haber alguien que lo regule. El ente que regula eso es los que te nombraba recién, ENACOM, AFCA en su momento. Bueno, es como para darle un marco regulatorio, digamos, a la cuestión. Claro, entendí. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere empezar este camino de la radio o empezar una propia radio? No, que se dediquen a otra cosa. No, el consejo, bueno, el nombre del podcast creo que lo reduce. ¿A cuál sería el consejo? Ser inquietos, ser curiosos, eso me parece que es la base de todo. No solo de radio, sino de todo lo que se emprende en la vida. Es lo que habitualmente hoy nos dicen, que no hay que quedarse en nada, siempre hay que tratar de capacitarse más y hacer cosas. Creo que el consejo sería ese, que si quieren, por ejemplo, hacer radio y estudiar comunicación, que no se casen solamente con una cosa. Yo, por ejemplo, en su momento decía, quería ser locutor de radio, o colegas que decían, no, yo quiero trabajar en la tele. A mi modo de ver, nunca hay que casarse, entre comillas, con una sola cosa, porque la comunicación es muy amplia y a veces te lleva por caminos que a lo mejor hace un tiempo atrás no pensabas que ibas a hacer cosas. Yo, por ejemplo, ceremonial y protocolo, que es estar en los actos y demás, a mí nunca me gustaba, no me gustó al principio eso. Después le encontré el sabor y está bueno, pero jamás pensé que iba a hacer eso. Animar en un boliche, cuando arrancamos en su momento los boliches explotaban de animadores y fui una vez y dije, esto quiero hacer esto toda la vida. Sí. Y al final me di cuenta que fui haciendo de todo. Conducir un evento, por ejemplo, un festival, y tener, no sé, 10.000, 20.000 personas ahí abajo, o hacer cosas chiquitas, o un boliche, o programa de radio. Hoy estoy recontraembalado, por ejemplo, con la locución publicitaria, o sea, grabo muchas publicidades, y con el doblaje. El doblaje de películas también, que al principio me pareció como inalcanzable y después me gustó. La curiosidad me llevó a meterme en el tema, a hacer cursos y demás. Eso me llevó a que me dijeran, no, pero tenés que hacer más actuación. Terminé haciendo teatro, stand-up. Mirá lo que son las cosas, hasta un pedacito de participación en una película de cine. ¿En dónde?
Es una película de clase B de un director vasco Ah. que se va a estrenar dentro de poco. Pero ¿Cómo te se quiero llama? decir que Eve se llama la película. Se va a estrenar en Córdoba. Pero te quiero decir que jamás me hubiese cruzado. Y todo eso me fue llevando a la comunicación, porque de hacer, en locución publicitaria, por ejemplo, tenés que actuar. O sea, a nosotros nos enseñaron a ser locutores y hoy en día en las agencias de publicidad te piden que no seas locutor, que no suene locutor, que suene natural. Así te dicen, que suene natural. Si escuchan las publicidades van a ver que todas las publicidades te hablan normal. Sí. Busca Pina. O sea, no es como antes te decían las voces con voces gruesas así. Eso ya no se usa, como que quedó en el pasado. Entonces decir, ¿para qué estudié tanto en locución si me van a pedir ahora otra cosa que nada que ver? Sí. Entonces el hecho de no haberme quedado a lo mejor y haber ido por estos caminos que te digo, te va dando herramientas, te va sumando cosas. Entonces, para mi modo de ver, el consejo es ese, que no, si van a hacer comunicación, que no se queden solo con eso, que hagan teatro, que hagan comedia, actuación frente a cámara era el curso que yo hice, que terminó en esto que te contaba. Pero que no se queden con una sola cosa y que sean curiosos, que prueben porque está bueno. Insisto, hoy se usan mucho los audiolibros, por ejemplo, que a mí me tocó hacer, y es genial eso, porque tiene todo. Tiene locución, tiene narración, usás herramientas de la locución publicitaria, de todo. Pero no me quedé yo con que, tengo una radio y... No, Claro, te siempre, abriste mucho camino. quiero más, hay que aprender, todo sirve en la vida, Sí. todo, pero en todos los ámbitos, ¿eh? En todo En todos los momento, cualquier información te va a llegar y lo vas a necesitar. Seguro. ¿Cómo ves Ya creo que con esto ya terminamos el podcast, pero por última pregunta, quiero saber si nos puede dar un consejo, ¿cómo puedes tener esa voz así que habla así? Bueno, las herramientas, lo que te van enseñando en la carrera de locución o en comunicación o en los talleres, no necesariamente hay que hacer una carrera de 5 años, podés hacer talleres que duran a veces un año, que te sirven para hacer todo esto que después se usa como herramienta. La voz se trabaja. Primero que, vuelvo a lo que te decía recién, ya no se usan más esas voces. No se usan. Ahora, si te gusta hacerlo o jugar, que como decimos nosotros, con ese tipo de cambios de tonos, de ritmo y de intensidad, es todo preparación y todo se puede hacer. Ustedes tienen una gran ventaja hoy en día. Cualquiera que quiera ser locutor puede hacerlo, no depende de la voz. En nuestra época sí, te escuchaban primero. Y es como que, si no tenías la voz gruesa, ¿viste? No sumabas tanto. Pero hoy en día no, porque se usan las voces naturales. Yo tengo colegas que reniegan mucho por eso, porque lo que te contaba recién, hacemos un casting y resulta que no, porque la voz suena muy locutada. Y claro, si soy locutor, ¿cómo querés que suene? Pero bueno, Claro. no, yo quiero que suene natural. Que suene natural. Entonces, todo eso se trabaja. Es increíble, increíble. Algún día, si quieren, hacemos un taller. Es increíble la manera en la que uno puede trabajar la voz. Uno no se reconoce a veces. Yo hace un tiempo que estoy grabando en neutro, en tono neutro, Sí. para publicidades que salen en distintos lugares de Latinoamérica, digamos, y me he acostumbrado a entender cómo a veces ¿cómo se dice? La pronunciación, uno puede trabajarla. Sí. Y sonar como si fueses mexicano, como si fueses boliviano, como si fueses colombiano, y de pronto decís, pero si yo soy cordobés, pero bueno, la práctica hace que a veces adquiere herramientas que se van notando luego cuando te toca grabar, entonces de pronto se conectan desde una agencia y te dicen, pero tú eres de Córdoba, porque suenas como mexicano. Bueno, sí, soy aquí de Córdoba, aunque no parezca. Y entonces decís, ¿cómo? Y eso antes no me salía, y la práctica por ahí hace que vayas metiéndote en caminos que, vuelvo a decirte, antes la verdad que no se me hubiese ocurrido. Y hoy en día no solo que sí puedo trabajarlo, sino que me gusta, me encanta y me pongo a jugar toda la mañana, a lo mejor con textos y cosas así, con los tonos, como así, wow, esa voz. Va así, ejercitando. Todo el tiempo. Sí. Sí. Y antes de ir a una radio o hacer un programa, ¿haces una práctica? Un calentamiento. Sí. Es muy importante eso, porque si no pasa que llego, hablo 2 minutos y me empiezo a sentir como una difonía. Sí, es importantísimo. Por lo general te ayuda mucho el tema de levantarte y estar cantando o hablando. A veces parecemos locos, ¿viste? Pero estás haciendo el calentamiento previo, porque todo lo que es el aparato fonador son una mezcla de músculos y necesitan, como cuando vas a hacer
otro tipo de ejercicio, cuando vas a correr, que tenés que elongar y demás, bueno, esto es muy similar. Así que sí, es re importante eso, re importante. Bueno, muchas gracias por venir a este podcast. No, por favor, gracias a ustedes y los felicito por esto que está genial. No, gracias a vos por todo este conocimiento que nos has dado, que has compartido con la audiencia. Y bueno, espero que próximamente nos podamos encontrar en otra situación. Cuando quieran ir a la radio un rato, me avisan y se llegan por allá y ven cómo es en vivo el tema de hacer programa y eso. Sí, por favor, me encantaría. Sí, avisa nomás.